La experiencia de peregrina, capítulo 4, que es de la segunda parte del progreso del peregrino. Los dejamos llegando a la casa del intérprete. Fueron recibidos por un varón muy amable, el mismo señor intérprete. Los que servían se pusieron muy contentos porque habían oído ya que la esposa de Cristiano había decidido seguir los pasos de su esposo. Y cuando llegaron a la casa del intérprete, les dieron un caluroso recibimiento. Fue una entrada muy alegre para la comitiva de Cristiano. Los dos más pequeños estaban ansiosos por ver aquello de lo que les habló su papá. Y pronto, mientras esperaban la cena, intérprete los llevó a recorrer el lugar. No tuvo que decirles mucho. Ya sabían el significado de aquello que su papá había visto y les había contado. Vieron al hombre barriendo su casa y uno pequeño dice: solo la gracia de Dios puede limpiar el corazón. Luego vieron ese fuego que no se apagaba. Y otro contesta: el ángel mantiene vivo el amor de Dios. Fueron al otro lugar donde estaba aquel que se despertó desconcertado porque en un sueño había visto que era cizaña. Y les dan la lección: debemos dar fruto para Dios. También los llevaron a aquel que estaba encarcelado. Se acordaron de él, pero pues la explicación no la pudieron dar muy bien. Todavía eran pequeños para entender los problemas que habían llevado a este hombre a perderse en el calabozo. Luego, el señor intérprete llevó a todos a los aposentos del rey, un lugar suntuoso, hermosísimo. Les apuntó y les dijo: ¿cuántas arañas ven? Los niños se pusieron a buscar por todos lados, detrás de los muebles, en fin, por todos lados se fueron a buscar. Y regresaron seguros de que solamente había una araña. Pero Cristiana se puso roja. Ella había leído en la Biblia una parte que dice: la araña que atrapas con tu mano está en palacios de rey. Proverbios 30:28. Y ella contestó: señor intérprete, somos 6 arañas aparte de aquella, porque nosotros traemos el veneno del pecado y estamos en un aposento del rey. Luego los llevó afuera, al parque, al bosque. Les señaló unos árboles en el jardín y les preguntó: ¿qué ven? Ellos contestaron: un pájaro muy hermoso. Intérprete les dice: sí, pero come gusanos y arañas. Y ve más que nada a las damas y les dice: lo hermoso no es lo que se ve afuera. Lo hermoso debe estar adentro, en el corazón. Después los lleva a otro lugar y encontraron una gallina con sus polluelos. Y aquí trabaja más con los pequeños. Le dice: fíjense cómo cambia la voz esa gallina. Primero estaba una voz muy sencilla, muy tierna. Estaba contenta y le estaba diciendo a sus polluelos: aquí estoy. Después un chiquitín comenzó a caminar para afuera y cambió la voz de la gallina porque quería decirle aquello de sus polluelos: regresen, regresa, no te vayas muy lejos. Pero otro, más desobediente, se fue bastante lejos. La gallina vio para arriba
y vio un gavilán volando por allá. Y ahí se puso con voz en cuello a decirle al polluelo, regresa, regresa. Y le dice a los niños y a todos, aquí está una lección. Yo quiero que ustedes aprendan muy bien a distinguir estas tres voces del rey. Primero, cuando les dice que todo está bien y que allí está a su lado para cuidarlos. Después, cuando les advierte que se están alejando demasiado y les pide que regresen. Y en tercer lugar, cuando les dice, les grita, Satanás los está buscando para ponerles una trampa y necesitan refugiarse. Al siguiente día, cuando se están preparando para partir, Mercedes se acerca a Cristián y le dice, sabes, yo ya no quiero salir sola. Yo siento que necesitamos que alguien nos guíe y alguien nos proteja. Cristiana se acuerda de pues lo que pasó con aquellos rufianes. Y ella también dice, necesitamos de alguien. Y va con el señor intérprete, le cuenta lo que está en su corazón. Y el señor intérprete lo entiende. Y entonces, intérprete llamó a uno de sus siervos, de nombre Gran Corazón, y les pidió que acompañara a las damas y a los pequeños al palacio hermoso. Salieron con espíritu renovado y fe fortalecida. Quiero hacer un paréntesis, porque hay algunas dudas, algunas preguntas que muchos me han presentado. Recordemos que para Juan Buñán, el peregrinar del cristiano fue un sueño. Fue el corazón de Cristiano que estaba en peregrinación. Fue su espíritu y su alma que tuvieron aquellos conflictos, pero su cuerpo aún seguía en el contexto de su hogar. Por eso, Cristiana tenía esos remordimientos al pensar cómo trató a su marido, porque no entendió el cambio que Dios estaba operando en él. Los hijos, yo creo que el papá los llevó a pasear unas que otras veces y les contó lo que estaba él experimentando. Por eso los niños sabían mucho de lo que le había acontecido a su papá. Y también, porque estaba allí en el hogar, su testimonio fue de gran valor en la decisión que hicieron de buscar esa luz y seguir en sus pasos. Por esto, también se subraya una verdad. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La instrucción de Cristiano tuvo este resultado en sus 4 hijos. Aprendamos la lección. Compartamos con los pequeños la instrucción que mañana les va a ayudar para andar en los caminos de Dios. Bueno, vamos a la Biblia. Para fortalecer la decisión que estaban por confirmar al llegar frente a la cruz, intérprete les dio 3 lecciones más que debían de añadir a las que recibió Cristiano al pasar por ese lugar. Las 3 son: humildad en su persona, cultivar la belleza interna, aprender a poner atención a la voz de Dios. Humildad.
Tengo que aprender que soy como esa araña. Soy como esa araña. No debo estar donde estoy. La Biblia remarca, por la misericordia de Jehová, no hemos sido consumidos. Lamentaciones 3:22. Dios no ve lo que soy ni lo que he hecho. Él ve lo que su poder, lo que la virtud de la sangre de Cristo puede lograr en mí si me pongo en sus manos. Algo en qué pensar. Dios pregunta, ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero? Jeremías 18:6. Y pensemos, ese barro que está formando la destreza de las manos del alfarero, ¿qué era antes? Barro. ¿Qué valor tenía? Ninguno. Pero ya forjado como un vaso, más por las manos de un experto, su valor aumenta incalculable. El apóstol Pablo confesó, lo que yo era antes fue basura. Filipenses 3:8. Lo que ahora soy es por la gracia de Dios. 1 Corintios 15:10. El envanecimiento es señalado en la Biblia como la condenación del diablo. 1 Timoteo 3:6. Un poeta escribió, lo que somos y tenemos solo es nuestro en Él. Esto es verdad para todos los que han sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. La belleza interna. Hablando a la mujer, el apóstol Pedro afirmó, vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. 1 de Pedro 3:3. Un excelente consejo para el joven, la señorita, el adolescente y para todos. ¿Qué cultivas? ¿Qué desarrollas? ¿Qué buscas? ¿Qué te atrae? Lo externo se va con el tiempo. Lo interno se vuelve más bello al pasar los años andando y viviendo al lado de Cristo. Atención a la voz de Dios. Si no quieres errar en tu vida, necesitas desarrollar un oído que distinga la voz de Dios en estas circunstancias. Cuando te está diciendo, estoy muy contento contigo. Cuando te amonesta, para que no te salgas del camino. Y cuando te advierte que estás por caer en una trampa del enemigo. El corazón de Cristo palpita diciendo que te ama y que le agrada lo que haces. Esto me recuerda al apóstol Juan, recostado en el pecho del Señor Jesús, oyendo su corazón que le dice, te amo. También Cristo habla para que percibas su voz y estés atento a ella. Cuando el volumen desciende, reacciona, te estás alejando. Por eso es bueno hablar con Cristo y entender, captar, si la voz se queda en ese nivel bueno, alto, distinguible, o se está perdiendo, para que no te alejes en el camino y te pierdas. Pero también, Cristo clama
con una voz clara y fuerte para que te detengas y no caigas en la trampa del enemigo. Cristo te grita antes de que caiga. Entonces, si caes, un problema fuerte es que no escuchaste el grito del Señor que te dijo, cuidado, estás cerca de caer en la trampa de Satanás. Sí, lo importante es que tú pongas atención. Cristo ahí está. Su corazón palpita, su voz habla y también esa voz te grita si hay peligro inminente. Entonces, cuando pecas, es porque te vanagloriaste de aquello que piensas que es tuyo, pero es pasajero. También porque te preocupaste más por lo externo que perece que por lo interno que está Dios desarrollando en ti. Y también porque no escuchaste la voz de Dios que te gritaba para que te detuvieras y no cayeras en pecado. Aprende estas 3 razones, estas 3 causas, para que cuando pecas, pidas perdón, lo confieses. Muchos piensan que solamente es pedir perdón por el pecado cometido, pero hay que analizar qué hubo antes. Me vanaglorié, me interesé en lo externo, no escuché la voz de Dios. Y esas son razones que necesitamos entender, analizar, confesar para que jamás nos suceda. Pero mejor todavía, aprende esas 3 causas para que, atento a ellas, seas de los hijos de Dios que no pecan. Primera de Juan 3, 6 al 9. Cristo está allí para cuidarte, pero tú pon atención a su voz. Cuida lo que tu corazón busca, hace, anhela, para que así seas de aquellos que porque Cristo está en su alma, porque Cristo vive en su corazón, no pecan. Vamos a orar. Dios nuestro, gracias, porque en este mundo de tantos problemas, rodeado de tantas cosas, allí está muy presente tu voz. Esa voz cariñosa que nos dice, aquí estoy para cuidarte. Enséñanos a tener ese oído cerca del corazón de Cristo para que lo oigamos palpitar y estemos seguros que se agrada Él con nosotros y que nosotros estamos cumpliendo su voluntad. Y si acaso nos alejamos, enséñanos a percibir que el volumen de esa voz está más tenue, se está apagando, para que de inmediato regresemos a su lado antes de que sea tarde. Y Padre, qué hermoso es saber que cuando estemos en el precipicio de una caída, de una barranca, tu voz, gritando, nos estará diciendo, regresa, cuidado, no caigas en la trampa de Satanás. Gracias por la certeza de que tu voz ahí estará, recordándonos, animándonos y lo importante, diciéndonos, te amo, estoy a tu lado y ahí estaré para cuidarte. Cristo nos redimió, dio su sangre por nosotros, para que seamos esas criaturas suyas que no practican el pecado. Haznos entender esto, haznos confiar en lo que Cristo, en lo que tú tienes para nosotros.
para que jamás te defraudemos. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.